seriamente y sinceramente escuchar la voz del Espíritu Santo para poder llevar adelante el gobierno de la iglesia. Una necesidad imperiosa en nuestros corazones respecto a esto. Y recordaba que en un tiempo el hombre podía hablar con Dios, podía hablar a Dios. Dice que en el Edén Dios hablaba con el hombre y el hombre podía oírlo. Luego, a través del pecado y a causa del pecado, eso se perdió y el hombre no pudo escuchar más a Dios. El hombre solamente escuchaba a Dios a través de los profetas, de los patriarcas, de los sacerdotes. Pero luego vino Jesús. Y allí en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que estaba Elías, estaba Moisés y estaba Jesús. Y una voz del cielo dijo: a este oíd, o sea, Jesús. Eran tiempos de oír a Jesús. Luego Jesús ascendió a los cielos y él mismo dijo: les dejo con ustedes el Espíritu Santo, que él les va a recordar todas las palabras que yo le he dicho. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Por eso entiendo que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos de oír al Espíritu Santo para saber qué hacer con nuestras vidas. El título de esta prédica del día de hoy se llama La verdad presente. Y yo le animo que busquen su Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vamos a leer hasta el 12. Pero primero vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Y ruego a ti en esta hora, Señor, para que sea tu palabra ministrándonos en esta mañana, Señor. Sabemos que tu palabra no volverá vacía, Señor, sino que producirá fruto, por lo cual ha sido dada para esta congregación en esta mañana, Señor. Y oro a ti para que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Tu Espíritu Santo derribando todo argumento de altivez que viene en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Y sea tu palabra que penetre hasta nuestros corazones y produzca la transformación necesaria para que nuestra mente también sea transformada y nuestra forma de vivir cambie y sea agradable 100% para ti, Señor. Estamos aquí para ser entrenados por tu palabra, Dios. Señor, por eso me sujeto a la voz de tu Espíritu Santo. Hago a un lado toda humanidad, todo conocimiento mío para que sea tu Espíritu hablándonos en esta mañana, Señor. Y que también tú puedas encontrar en nosotros un corazón receptivo, Señor. Un corazón dócil, un corazón enseñable, Señor, para estos tiempos. Te amamos, Señor, y te necesitamos, Padre. Solo tú tienes palabra de vida para cada uno de nosotros. Amén y amén. Dice el apóstol Pedro, dice, vosotros también, nos está hablando a la iglesia. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Y yo quiero remarcar esto: no vamos a estar ociosos y sin frutos en cuanto a ¿qué dice? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por esto dice, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y estéis confirmados en la verdad presente.
En esta palabra el apóstol el apóstol Pedro les animaba y nos anima a nosotros en una serie de virtudes que tienen que estar presentes en nuestro carácter. Y dice, añadir amor fraternal, amor. Debemos añadir conocimiento, virtud, diligencia, dominio propio, paciencia, piedad. Dice que si todas estas cosas están en nosotros, van a producir frutos. Pero concluye en el último versículo y dice, siempre les voy a recordar estas cosas, aunque ustedes ya las saben, pero no voy a dejar de recordárselas para que estéis confirmados en la verdad presente. Yo quiero recordarles que el apóstol Pedro era judío y mucho tiempo de su vida estuvo inmerso en el judaísmo, en las prácticas del judaísmo. Por eso él le recuerda a los hermanos de las congregaciones y le dice que debemos estar en la verdad presente. ¿Cuál es esa verdad presente para este tiempo? Sería la pregunta. A través de las épocas siempre hubo una verdad presente en nuestras vidas y vigente según el proceso de Dios con los hombres. Dios tuvo un mensaje en el antiguo pacto. Dios tiene un mensaje hoy, aunque siempre fue el mismo mensaje, pero a veces fue presentado de diferentes formas. Por eso el apóstol Pedro insiste en que estemos caminando en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad presente de este tiempo? ¿Será que a veces las cosas cambian? No. Dios es el mismo. El deseo de Dios para con el hombre siempre fue el mismo, de estar reconciliado con Él, de estar cerca. Pero por ejemplo Jesús en Mateo 5, Él se presentó y dijo estas palabras, dice, habrán oído esto, pero yo ahora digo esto otro. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Ustedes habrán oído que aquel que mata será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Jesús, que el que se enoja con su hermano también es culpable de juicio. Habéis oído, no adulterarás. Pero yo os digo hoy que aquel que mira con codicia ya adulteró en su corazón. La verdad fue esta, pero yo ahora presento otra verdad, más exigente, más actual. Oíste que fue dicho diente por diente, pero yo os digo hoy, si te hieren en una mejilla, poné la otra. Por eso el apóstol Pedro insiste en caminar y en estar siempre en la verdad presente. Y entiendo que en este tiempo la verdad presente en la cual debemos caminar es Cristo mismo. Es el nuevo pacto que Él nos ha presentado. Caminar en el nuevo pacto hoy es caminar en la verdad presente que este tiempo corre. ¿Me está entendiendo? La verdad presente de este tiempo es el nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto, nos referimos a la forma de relacionarse que tiene Dios ahora con el hombre, que es a través de su Hijo Jesucristo. Cuando decimos nuevo pacto, estamos diciendo de un pacto de una naturaleza diferente a la que estuvo el otro. El viejo pacto fue necesario por un tiempo, pero fue temporal. El nuevo pacto es un pacto eterno. No va a venir ningún pacto a reemplazar este pacto que estamos haciendo. Y yo quería y veía la forma ayer tarde de poder ejemplificar esto y poder entender, porque por ahí pareciera que hoy estamos en el nuevo pacto y desechamos
en nuestra mente el viejo pacto como algo que no sirve más. Y no es así. El mismo autor de Hebreos dijo que fue necesario, que fue la base por la cual hoy podemos caminar en el nuevo pacto. Recordaba algunas cosas que nosotros en nuestro diario vivir fueron necesarias en un tiempo para nosotros, pero ya hoy no las necesitamos. Recordaba, por ejemplo, que mi hija Eliana, Claudia le arregló un caminador viejo que encontramos para que ella pueda aprender a caminar. Fue necesario por un tiempo, hoy ya no lo necesita, pero lo necesitamos en un tiempo. ¿Quiénes fueron al jardín de infantes de acá? Yo no, a mí me adoptaron directamente en primer grado. Pero qué lindo que era tener una maestra en el jardín de infantes, ¿no? Ya no lo necesitamos, hemos crecido. ¿Cuántas cosas hoy son obsoletas en este tiempo? Una calculadora, por ejemplo, ¿quién anda con una calculadora en el bolsillo? Ya nadie, la tenés en el celular. Hay algunos retrógrados. Cuando yo hice la primaria, en los años 70, tener una calculadora era como tener una Pentium hoy. ¿Saben lo que era tener una calculadora en ese tiempo? No, la científica vino después. No, ni hablé de científica. Esa calculadora sumaba, restaba y multiplicaba nada más. Eran las 4 operaciones básicas y nada más le pida. Pero el que la tenía era el privilegiado del grado. Hoy es totalmente obsoleto. Hoy tenemos un celular, un almanaque, por ejemplo. En un tiempo nos sirvió, sin un almanaque no. Pero hoy lo tenés todo en el celular. Fueron cosas necesarias por un tiempo. Así fue el viejo pacto para nosotros. Necesarios, pero ya ha quedado algo obsoleto y ha sido reemplazado por algo mejor, dijo el libro de Hebreos. La función del nuevo pacto es perfeccionar a los santos, a aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cuál es el peligro de no caminar hoy en la verdad presente? El peligro es que cuando escuchamos a voz de Dios, lo que Dios quiere hablar hoy, y no lo entendemos, porque estamos en otra sintonía, estamos en tiempos equivocados. Pero para escuchar hoy la verdad presente de lo que Dios quiere, debemos estar y permanecer en el pacto correcto donde Dios nos ha puesto. Para poder escuchar lo que Dios quiere en estos tiempos, debemos caminar en el nuevo pacto. Yo quisiera recordarles algunos puntos principales del nuevo pacto en esta mañana para que podamos entender la verdad presente que estamos viviendo hoy. Para los que son nuevos en la congregación, les comento que hace un tiempo preparamos con la Junta Pastoral y algunos pastores de la iglesia 3 hojas que comprenden los puntos principales del nuevo pacto. Dejamos ahí en la librería para que el que lo quisiera pedir, lo pidiera y lo llevara a su casa y pudiera estudiarlo con su familia y tener una comprensión más amplia sobre lo que es el nuevo pacto. Pero uno de los puntos que quiero destacar hoy, que el nuevo pacto es el fundamento del reino de los cielos. Es como la constitución que rige el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino espiritual, donde Cristo es el rey y nosotros somos los súbditos. El reino de los cielos es espiritual y nosotros, como ciudadanos de ese reino, también somos seres espirituales. Por eso el apóstol Pablo insistía, oren en el Espíritu, canten en el Espíritu, sean guiados por el Espíritu Santo. Porque nosotros pertenecemos a ese reino espiritual donde el nuevo pacto gobierna, donde Cristo mismo es el que gobierna el nuevo pacto. Las cosas del Espíritu, dice la Biblia, son locura para la gente del mundo, porque ellos no pertenecen a este reino de la luz. Pero nosotros, que somos del reino de los cielos, tenemos que ser unos entendidos
en las cosas espirituales. La iglesia de Cristo tiene que ser la mayor base del conocimiento espiritual de Dios. Si usted no está teniendo conocimiento de lo que es el reino de los cielos y todo lo que eso involucra, usted no está viviendo en la verdad presente de que Dios está hablando a su pueblo. El nuevo pacto es una experiencia en el espíritu que despierta una necesidad espiritual y una responsabilidad como hijos de ser pertenecientes al reino de la luz. El nuevo pacto no es un suceso en nuestras vidas. Espiritualmente la iglesia del Señor vivió varios sucesos, como por ejemplo el tiempo de los avivamientos, el tiempo del pentecostalismo, el tiempo de la iglesia profética y muchos sucesos a través de la historia de la iglesia, el tiempo de la reforma. El nuevo pacto no es eso. El nuevo pacto es un proceso en donde Dios trabaja con su pueblo y lo perfecciona. No es algo que viene Dios y nos da y se va, no. El nuevo pacto es un proceso eterno que va perfeccionando la vida del creyente hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Para ejemplificar esto y usted lo entienda, es por ejemplo cuando vamos al médico. Cuando voy al médico yo por una dolencia física o por una necesidad, eso es un evento, con un tiempo limitado. Yo voy y el médico lo sumo estará 10, 15 minutos conmigo. Algunos te despachen en un minuto, no te quieren ni atender. Pero eso es un suceso. El proceso comienza después. Cuando el médico te manda a hacer estudios médicos, cuando tenés que tomar medicinas. Y luego de ese proceso se espera un progreso. Se espera que mejoremos. Se espera que la dolencia desaparezca. ¿Me entiende la diferencia entre lo que es un evento y lo que es un proceso? El nuevo pacto es un proceso de nuestras vidas que nos va a acompañar hasta el día que el Señor venga a buscarnos y sirve para perfeccionarnos. El nuevo pacto es el proceso de Dios en la tierra y no es un suceso más, sino es un trabajo por la eternidad. Es un proceso para algo mejor. Por eso dice la palabra que la vida del cristiano tiene que ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser la vida del creyente. Y el nuevo pacto y el proceso que vivimos en Dios es para eso, para ser perfeccionados. No para ser los mejores, sino para ser cada día más agradable a Dios, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el deseo de Dios en este nuevo pacto, el crecer y el estar en los tiempos que Dios quiere. Me reí en estos días porque un hermano me contaba, dice, a veces decimos que estamos en Sión, pero nos vivimos quejando de todo lo que nos pasa y nos sucede. De pronto estamos en el Sinaí quejándonos como todo el mundo. Pero yo estoy en Sión. Una de las cosas, principales cambios que existen en el nuevo pacto, que ya todo proviene desde adentro, desde nuestro interior, no es externo. Dios trabaja en nuestro interior para luego expresarlo exteriormente, pero los cambios principalmente tienen que ser en el interior. Esto lo vimos con los chicos de vida en el espíritu. O así que todo lo que vemos, lo que podemos tocar, lo que podemos palpar, eso ya no tiene valor, porque la experiencia es interna. En el antiguo pacto todo era externo, por lo tanto natural, temporal y sombra de lo que iba a venir. En el nuevo pacto todo es interno, es decir, es espiritual, es externo y la sustancia misma. En el nuevo pacto nosotros no necesitamos hacer ningún sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Nosotros no necesitamos cumplir promesas con nadie, ni llevar ofrendas a ningún santuario. En el nuevo pacto dice la palabra que nuestros cuerpos
deben presentarse como sacrificios vivos ante Dios. Vamos a leerlo. Acompáñenme, por favor. Romanos 12, verso 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, vivir cada día una vida de negación para Dios. Ese es el único sacrificio que tenemos que presentar en el nuevo pacto. Morir a nosotros, tomar la cruz cada día para agradar a Dios. Ya el profeta Samuel, ya desde muchos años antes le dijo al rey, ¿cómo se llama el rey que estaba antes de David? Al rey Saúl. Le dijo, Jehová no se agrada de los sacrificios, se agrada de nuestra obediencia. Nuestra obediencia viene desde nuestro interior. El Salmo 51, verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y un corazón humillado. En el nuevo pacto Dios no habita en santuarios hechos de manos, habita en un corazón humillado, en un corazón quebrantado. Es todo desde nuestro interior. Pero de pronto nos encontramos haciéndole promesas a Dios. Si haces tal cosa, yo voy a hacer otra. Cuando Dios requiere de nosotros una conducta interna. Por eso decía recién la pastora Claudia que la adoración es una actitud interna que se expresa externamente. Adoramos a Dios desde nuestro interior, de lo que Dios significa para nosotros, desde las vivencias que hemos tenido con Él. ¿Recuerdan Pablo y Silas en la cárcel? Dice que habían sido azotados, estaban ahí, me imagino, las cárceles mugrientas, doloridos, pero dice que ellos comenzaron a cantar himnos y cánticos. Y el lugar tembló, dice. Fueron derribadas todas las cárceles. ¿Desde dónde adoraban? Desde una actitud interna de ellos, desde el Cristo que los habita, desde el Cristo que nos levanta a usted y a nosotros, porque nuestras fuerzas son limitadas. Otra faceta de la verdad presente es la oración que hacemos hoy como hijos de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, oren en el Espíritu, pero oren con el entendimiento. Oren en el Espíritu, pero oren con el entendimiento. El entendimiento que nos da el nuevo pacto es saber que nuestra oración siempre tiene que estar enfocada en conocer la voluntad de Dios para nosotros. Te lo voy a decir de nuevo. Nuestra oración tiene que estar enfocada en conocer la voluntad de Dios para nosotros. Una vez que conocemos esa voluntad, entonces pedimos conforme a esa voluntad. Y luego Dios concede. Mira qué diferente que son las cosas. O sea, oramos a Dios para conocer su voluntad. Dios nos da a conocer su voluntad. Así que nuestras peticiones son conforme a su voluntad. Cuando la voluntad del Señor llega a mí y yo la asimilo espiritualmente, pasa a ser mi voluntad también. Entonces yo camino en lo que Dios quiere y no en lo que Dios quiere. ¡Ay, qué proceso duro este! Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, pero de un corazón en Dios. No de un corazón centrado en mí mismo, de un corazón centrado en la voluntad de Dios para estos tiempos. Mi oración ahora es desde mi posición completo en Cristo. Hoy para entender esto, por favor. Ya no oro como un hijo huérfano. Señor, dame. Oro desde mi posición en Cristo, teniendo entendimiento de todo lo que se ha conquistado en la cruz y que tan solo tengo que tomarlo. Por eso es tan importante tener entendimiento del nuevo pacto,
Porque de pronto nos encontramos pidiendo cosas que ya nos han sido dadas. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en la debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice el apóstol Pablo, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento de todo lo que ya ha sido establecido, de todo lo que ya ha sido dado en la cruz. Todo debemos de hacerlo con el entendimiento que me da el conocimiento de Cristo. Te lo voy a repetir. Todo tenemos que hacerlo desde el conocimiento de la persona de Cristo. Aquí empieza el mensaje, hermanos. Le voy a pedir toda su atención, porque todo comienza desde nuestro conocimiento de la persona de Cristo. No es un sentir, no es una emoción, sino el conocimiento de la persona de Cristo mismo. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que viví, lo tengo por basura, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo mismo. Toda la vida cristiana del nuevo pacto se centra en conocer la persona de Cristo. Por eso de pronto Pablo se dio cuenta que todo lo que él había adjudicado su vida, que aunque fue bueno y necesario por un tiempo, ahora él necesitaba desechar todo eso de él y tomar la excelencia del conocimiento de la persona de Jesús. Por eso vemos las oraciones de Pablo repetidamente, que sean abiertos los ojos del entendimiento para que puedan conocer a Cristo. Una y otra vez Pablo tenía la misma oración. En el nuevo pacto, como les dije hace un rato, es la forma en la cual el Padre se relaciona con nosotros a través del Hijo. En Hebreos 1:1 dice que en otro tiempo el Señor nos habló por los profetas, pero hoy nos habla a través del Hijo. Acompáñenme por favor a 2 Corintios, capítulo 3, verso 2. ¿A dónde se me va López? Segunda de Corintios capítulo 3, verso 2. No le gusta lo que voy a decir ahora, por eso me está escapando aquel, ¿viste? Dice el apóstol Pablo, nuestras cartas somos nosotros, escritas en nuestros corazones y leídas por todos los hombres. Ay, papá. Siendo manifiesto que no somos carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí el apóstol está diciendo, nosotros mismos somos las cartas que el pueblo lee. Dentro nuestro, en nuestro corazón, está escrita la ley, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios. Esto es el nuevo pacto. Dice, no tendrán necesidad que se les enseñe, porque la ley estará escrita en sus corazones. Cuando vos buscás de Dios, cuando vos te interiorizás de Dios, se te revela algo que ya estaba dentro tuyo, que estaba oculto. Pero en la búsqueda sincera de Dios, Dios te trae mayor luz. Porque eso ya está escrito en tu corazón. Dice, con el Espíritu de Dios. Tomo una frase de un predicador que me encantó. Dice que usted y yo somos las cartas. No, así no era. Dice que usted y yo somos la Biblia que la gente lee todos los días. Mire qué responsabilidad. Somos cartas abiertas, dice.
Somos la Biblia que muchos leen. Somos portadores de la vida de Cristo. La palabra de Dios que mora dentro nuestro y el Espíritu Santo es el que revela la vida de Cristo en nosotros. El nuevo pacto está en mí, porque la vida de Cristo está en mí, que es una fuente de vida, es el pan de vida, es gozo. Así que yo no puedo andar por la vida haciendo desastres, porque soy la carta que los otros leen. Soy el embajador de Cristo en estos tiempos. Por eso está el Espíritu Santo con nosotros, para ayudarnos en este proceso de vida. Sigamos, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con nosotros. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar como algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Recién les dije que el nuevo pacto es una experiencia espiritual, no es la letra, es el Espíritu Santo dentro nuestro revelándonos toda la palabra. Ahora dice que Dios nos hizo competentes de ese pacto. Yo te pregunto, hermano, lo que me pregunté ayer a mí mismo. ¿Cómo puedo ser competente de un pacto que desconozco? ¿Cómo puedo ser diestro en algo que desconozco? Y no porque Dios no me lo haya mostrado, sino porque yo no me he ocupado de entender todo lo que encierra el nuevo pacto para este tiempo, la verdad presente para este tiempo. Yo te hago una pregunta. ¿Conoces todo lo relacionado al nuevo pacto? ¿Conoces todo para poder aprovechar esa competencia que viene de Dios para tu vida? La Biblia dice que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. La Biblia dice que usted y yo estamos en Cristo. La Biblia dice que ya somos benditos en Cristo. La Biblia dice que somos más que vencedores en Cristo. Pero ¿por qué a veces no vivimos esa realidad? ¿Por qué eso no es más que información en nosotros? Y hasta nos emociona, porque cuando te la dicen, vos lo recordás y te emocionás. Pero en tu interior estás viendo que no es una realidad en tu vida. La Biblia dice que nosotros ya estamos en esa posición, ya estamos en Cristo, ya estamos en los lugares celestiales, ya somos más que vencedores, ya somos benditos. Pero a muchos nos falta desarrollar esa función espiritual para que sea una realidad en nuestras vidas. Y muchas veces me han preguntado, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, pastor, para que esto sea una realidad en mí? Y quiero decirte una cosa, el nuevo pacto es un pacto espiritual. No hay una fórmula mágica, no hay 5 puntos para estar sentado en los lugares celestiales. Para las cosas espirituales solamente hay revelación y hay que buscarla en Cristo. Para las cosas espirituales solamente hay revelación y hay que buscarlas en las personas de Cristo. Por eso el apóstol Pedro recibió esa revelación de Dios de quién era el Cristo. De pronto Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús dijo, eso te lo reveló el Padre. No había 5 puntos para saber cuál es el Cristo. No había un ABC. No había una forma de decirte cómo llegar a saber que Él es el Cristo. Hay revelación
dada por el Padre. Y ¿saben qué? A veces me doy cuenta, porque yo lo hice mucho tiempo, que cuando pregunto el cómo, de cómo se hace, estoy en una posición cómoda. Díganme cómo se hace. Ustedes quémense las pestañas. Rómpanse las rodillas orando y cuando tengan el resultado, díganme en el cómo se hace. Y me estoy hablando a mí mismo primero. El querer encontrar resultados fáciles, cuando sabemos bien que en algunas cosas hay que pagar un precio. Todas las respuestas están en el conocimiento de la persona de Cristo. Y a medida que conocemos a Cristo, todo lo que corresponde a la vida se establece y comienza a ser operativo en nosotros. ¿Me está entendiendo? Todas las respuestas que usted y yo necesitamos están en el conocimiento de la persona de Cristo. Y una vez que las conocemos y las entendemos, recién podemos establecerlas para que sean una realidad en nuestras vidas. Acompáñeme a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, por favor. Se me está yendo el tiempo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Miren lo que dice este versículo. Para mí ayer tarde nací de nuevo. Fue revelador para mí tremendamente. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Tiempo pasado. Ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué son? ¿Cuáles son las cosas que pertenecen a la vida? ¿Se ha puesto a pensar? Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir esta vida, todas las respuestas que necesitamos, todas las necesidades que necesitamos cubrir. Yo como padre, como esposo, como hijo, todo lo que necesito en esta vida. Usted como mamá, como esposa, todo lo que usted necesita. Toda la sabiduría que usted necesita para criar a sus hijos. Toda la sabiduría que usted necesita para ser un proveedor. Todo lo que usted necesita para resolver su problema en esta vida, ya han sido dadas, dice. Han sido dadas en su poder. Pero solo usted y yo la vamos a entender mediante el conocimiento de ¿quién? De aquel que nos llamó. O sea, del Cristo mismo, del conocimiento de la persona de Cristo. Solamente las vamos a entender. Toda respuesta, quiero remarcar esto por favor, toda respuesta que nosotros necesitamos en esta vida está en el conocimiento de la persona de Cristo. Por eso una vez más les insisto en la oración de Pablo, que sean abiertos los ojos del entendimiento para que puedan conocer a Cristo. Porque cuando usted conozca a Cristo y el Señor le añada luz y el otro día le añada una mayor luz y una mayor luz siempre de la persona de Cristo, usted va a poder comprender y va a poder entender. Pero si esa luz no llega a usted, usted no podrá tener nada más que una letra muerta de una palabra escrita. Ahora, esta es la parte más confrontativa del mensaje de esta mañana. Y pido al Señor que me dé gracia para hablarle con usted en esta mañana. Que no pueda hablar desde mi enojo, sino desde la gracia del Señor Jesucristo y solamente de ese amor que da. Yo me he preguntado muchas veces si queremos entender. ¿Queremos entender ese conocimiento? ¿Lo deseamos desde adentro nuestro? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio de búsqueda del Señor hasta que Él nos responda? ¿Realmente podés decir desde adentro de tu corazón que anhelas esto?
Porque como dije hace un rato, el nuevo pacto es espiritual, es una experiencia espiritual que te va a llevar a anhelar más de Dios, a buscarle a Él. Pero eso significa que hay un precio a pagar espiritualmente. Hace un tiempo, como les dije hace un rato, preparamos un estudio de 33 puntos del nuevo pacto. Lo presenté a la iglesia. Primero que nada lo elaboré yo. Lo compartí con los hermanos de la Junta. Ellos me dieron su opinión y lo corregimos. Lo compartí con el pastor David, con el pastor Pablo. Hicimos todas las correcciones para que sea un lenguaje fácil y accesible al pueblo del Señor. Lo presenté aquí en la congregación. Lo dejamos en la librería para que lo lleve usted tan solo por el precio de 3 fotocopias. Y le pedí a todos los varones de la congregación que por favor lo tomen y lo lean en su casa con sus hijos. Edifiquen su familia en el nuevo pacto. Y tristemente, de los de más de 60 varones que hay en esta congregación, solamente 3 o 4 hombres me preguntaron algunas dudas que tienen. Entonces el resto de los varones o saben mucho más que yo, que puede ser, o no les interesó entender el nuevo pacto. Y por consecuencia, su familia sufre el desinterés de ellos. Y lo tengo que hacer a través de los hombres, porque la Biblia dice que el hombre es el que transmite la palabra a los hijos. Yo estoy seguro que si lo hubiera hecho a través de las mujeres, hubiera tenido un resultado diferente. Por eso me pregunto nuevamente y le pregunto a usted, ¿quiere saber, quiere entender todo lo que está relacionado con la vida en el nuevo pacto? Se lo pregunto nuevamente porque a veces veo en la congregación gente que no se involucra en la adoración. Recién mismo salí de la oficina en medio de la reunión y había 3 celulares de un lado y de otro enviando mensajitos. Se lo pregunto porque a veces veo que algunos hermanos se duermen en la reunión. ¿Queremos realmente entender los misterios del reino? Me lo pregunto y se lo pregunto. Establecimos a principio de año, Efesios 4:11, que la necesidad de que como congregación lleguemos todos hasta la estatura del varón perfecto como es Cristo. Pero hay algunos que nos cuesta arrastrarlos y llevarlos a ese conocimiento. Cuando Dios está ministrando a su pueblo hay que estar atento para poder entender toda la verdad del tiempo presente. Estaba leyendo ayer el libro de Nehemías y recordaba cuando el escriba Esdras leía la ley al pueblo. Estuvieron, dice, desde el amanecer hasta el mediodía, 6 horas. Luego regresaron al otro día porque tenían hambre de conocer la ley. Y dice, mientras el escriba leía la ley junto con los levitas, dice que el pueblo se compungía de corazón, estaban atentos a la palabra y luego lloraban, dice, porque habían entendido lo que decía la palabra. Claro, lloraban porque habían entendido. Lo más maravilloso es poder entender un misterio del Señor. Pero anteriormente dice que estaban atentos a todo lo que la palabra dice. Hermano, yo te animo que si has hecho el esfuerzo de levantarte y venir acá cada domingo a buscar del Señor, estés atento a lo que el Espíritu habla. Estés atento en la adoración, en la palabra, aún en las ofrendas, en todo tiempo estés atento y perceptivo a lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Porque el diablo sí está atento para venir a robar la semilla que ha sido plantada en tu corazón. Pero dice la palabra que también hay una tierra fértil que recepta esa semilla y produce fruto para la gloria del Señor.
El nivel de madurez de nosotros es proporcional al nivel de entendimiento y conocimiento de la persona del Señor. Todas las respuestas que usted y yo necesitamos están en el conocimiento de la persona de Cristo. Por eso podemos entender que en el nuevo pacto Jesús nos permitió que podamos llegar a través de Él al lugar santísimo, que podamos llegar hasta el trono de la gracia por Dios. Algo que ya le compartí con ustedes, que entiendo que el trono de Dios es un trono de justicia, es un trono de juicio. Inaceptable que un pecador llegue a ese trono, inaceptable. Nadie podría llegar con el más mínimo detalle ante el trono de Dios. Pero Cristo en su amor nos permite que podamos llegar al trono del Padre, porque el Padre nos ve a nosotros a través de Cristo. Ese es el nuevo pacto. Su gracia en nosotros, su gracia que nos permite acercarnos y encontrar oportuno socorro para nuestras vidas. Hermanos, ¿cuál es la tragedia que puede haber en nuestras vidas? Y quiero ser medio melodramático en esto, de no entender la verdad presente. ¿Cuál es el peligro que tenemos? Que seguiremos transmitiendo un mensaje que no está vigente. Seguiremos dejando que Satanás sacuda nuestras familias sin nosotros tomar autoridad y gobierno de lo que Dios nos ha dado. El peligro de no entender la verdad presente nos llevará siempre a hacer las cosas por lo que escuchamos, por lo que los otros dijeron. Me encanta que cada persona que se congrega en este lugar tenga convicciones propias de la palabra. Que no se quede con lo que digamos acá. Lleve, tome apunte, léalo, examínelo y si en algo no está de acuerdo, venga y dígamelo. Pero forme sus convicciones en Dios usted, para que no sea llevado por ningún viento de doctrina. Si no conocemos la verdad presente, corremos el peligro de todavía estar cantando canciones que no revelan nada en el mundo espiritual. Estuvimos en una congregación en estos días donde todavía se cantaba Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo desciende. Cuando sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Nos encontraremos trabajando en una verdad ausente. Estaremos pidiéndole al Señor que su presencia nos acompañe cuando el nuevo pacto dice que su presencia es permanente en nosotros. Nosotros somos portadores de su gloria. Nos encontraremos clamando por un avivamiento cuando la Biblia dice que la tierra espera que sus hijos se manifiesten. Y cuando sus hijos se manifiesten, recién va a venir el avivamiento. Eso es lo que el diablo quiere, que te duermas en la verdad pasada y no conozcas la verdad presente. Como les dije hace un rato, el nuevo pacto es una experiencia en el Espíritu. Te enamoras de la palabra, te enamoras de la vida de Cristo adentro tuyo. La verdad presente en este tiempo es Cristo adentro mío. El Cristo que me habita, el Cristo que desde mi interior me ministra. Hermanos, como hijos, como herederos del Señor, no podemos ignorar todo lo que encierra el nuevo pacto para nosotros. No nos podemos dar el lujo de ignorarlo en este tiempo. Tampoco debemos ignorar el misterio oculto por los años, que es todas las cosas reunidas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Voy a invitar a los músicos que pasen y vamos a estar ministrando una canción. Toda nuestra tarea en este tiempo se resume en dos cosas. Te lo voy a repetir de nuevo. Toda nuestra tarea en este tiempo se resume en dos cosas. Estar en Cristo y permanecer en Él. Dice Hebreos 6 que Cristo es el ancla que nos posiciona en la realidad de Dios. Cristo es el que nos posiciona en Sión. Por eso que debemos estar en Él y permanecer en Él, para que todas esas promesas que Dios hizo para nosotros sean una realidad en nuestras vidas. Amén. Yo lo invito a ponerse de pie en esta mañana.
Le he pedido a los chicos que nos dirijan en una adoración que representa toda la verdad presente que nosotros estamos viviendo. El buscar y el conocer más del Señor nos va a ayudar a posicionarnos espiritualmente. Nos va a ayudar a entender los tiempos que estamos viviendo y transmitir también así las generaciones que vienen la verdad del Evangelio. A veces hemos vivido por años un Evangelio que no nos resulta ni a nosotros mismos. Pero esos son tiempos que se tienen que acabar. El Evangelio es poder de Dios y lo tiene que ser primeramente en nosotros para luego después transmitir ese poder a los que vienen adelante. Yo le invito a los que puedan acompañarnos en esta adoración y luego vamos a orar al Señor. Amén. Amén. Esta es la verdad presente. Saber que yo estoy en Él y que Él está en mí. Esta es la realidad presente.
saber que tú estás en mí, saber que yo estoy en mí. Amén. Señor, revélanos y revélanos más de Cristo en esta mañana, Señor. Revélanos más de su persona en nuestras vidas. Declaramos que todo se trata de Cristo en nuestras vidas, Señor. El saber que tú estás en mí, Señor, y yo estoy en ti, me da la seguridad, me da la paternidad que necesito, me da la identidad que necesito. Señor, conforme a tu palabra dada, todas las cosas de la vida ya nos han sido dadas, pero revélanos más y más a Cristo, Señor, para poder entender estas verdades espirituales. Señor, nos humillamos delante de ti en esta mañana, Señor, para que tu espíritu de conocimiento y sabiduría sea sobre nosotros, Señor. Señor, nos declaramos dependientes de ti, dependientes de tu verdad, dependientes de esa palabra de vida, dependientes de esa revelación que nos trae luz en el mundo espiritual. Señor, hacemos a un lado todo raciocinio, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de la persona de Cristo. Y nos disponemos con un corazón enseñable, Señor, para que tú nos seas revelado, para que la piedad, el dominio propio, tu amor esté en nosotros. Señor, para que los demás puedan ver a Cristo en nosotros mismos. Qué responsabilidad, pero también qué privilegio, Señor, ser portadores de la vida de Cristo, Señor. Señor, oro a ti en esta hora para que esta palabra pueda ser una realidad en mi vida y en la vida de mis hermanos, Señor. Que podamos tomar cada semilla dada en esta mañana y producir frutos en nuestros corazones, Señor. Nos ponemos a entender tu palabra, a prestar atención, a buscarte con un corazón sincero, Dios, a pasar tiempo delante de tu presencia, a buscar en ti todas las respuestas que ya nos han sido dadas, Señor. Ayúdanos a vivir en la verdad presente que es Cristo mismo para este tiempo, Señor. Pedimos perdón, Señor, por nuestra liviandad, Señor. Pedimos perdón por nuestra falta de interés de buscar tu reino. Pero, Señor, sé que tu gracia aún está vigente. Sé que tu gracia nos abraza y nos acompaña, Señor. Y que hay oportuno socorro para aquel que te busca de corazón, Señor. Señor, que todos los que concurren a esta congregación seamos ávidos y manifestemos hambre de ti cada día, Señor, para que tus verdades nos sean reveladas, para que podamos caminar en integridad, Señor, y ser entendidos de los tiempos que nos tocan vivir, Señor. Tenemos responsabilidades por las personas a las cuales afectamos, Señor. Por eso, con temor y temblor, Señor, oramos a ti en esta hora y declaramos que Cristo en mí es esperanza de las generaciones que nos rodean. Cristo en mí es la esperanza de los vecinos de mi barrio. Cristo en mí es la esperanza de mis compañeros de trabajo. Cristo en mí es la esperanza de mi familia. Porque soy portador de una vida, del pan de vida, de esa agua que salta para vida. Gracias te damos, Señor, gracias. Ya no vivo
Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Damos gracias por tu palabra, Señor, por tu amor en nosotros, por tu paciencia y tu vida en cada uno de nosotros. Te damos toda gloria y todo honor. Amén. Amén. Acércate a algún hermano, bendecilo en el nombre del Señor, y que la bendición del Señor permanezca en nosotros, nos traiga a luz su palabra y edifique nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.